En este vídeo voy a explicar la perspectiva cónica oblicua de esta pieza que estamos viendo aquí. Lo primero es asignar la distancia entre la línea de horizonte y la línea de tierra. Vamos a hacerla de una separación de 60 milímetros. Y en cuanto al punto P, lo voy a poner a la derecha, no lo pongo en el centro como sería en la cónica central, sino que lo pongo a la derecha y situado a 3,5 centímetros del borde derecho, el punto P o punto principal. A continuación coloco el punto V a 50 milímetros del punto P y determino los puntos de fuga F y F' sobre la línea de horizonte. Para trazar estas líneas podemos utilizar el cartabón, ya que tienen un ángulo de 30 grados respecto a la línea de horizonte o 60 grados. Entonces podemos poner el cartabón así y si desplazamos el cartabón hacia la derecha nos saldrá la línea que va de V a F'. Para determinar los puntos métricos, el punto M se hará un arco con centro en F y que pase por V. Cuando ese arco corta la línea de horizonte, ahí tenemos el punto M. Si ahora hacemos un arco con centro en F' y la medida F'V, este arco, cuando corte la línea de horizonte, nos va a determinar el punto M'. Bien, pues ahora elegimos un punto A cualquiera de la línea de tierra y trazamos una línea hacia F y otra hacia F'. Queremos hacer el cuadrado de la base, pues entonces para colocar los 30 milímetros en esta línea que va de A a F, no se pueden colocar los 30 milímetros directamente, sino que hay que medir desde A hacia la izquierda en la línea de tierra 30 milímetros y trazar esta línea de color verde hasta M. Y entonces este serían los 30 milímetros aplicándole la reducción de la perspectiva cónica oblicua. En cuanto a la medida de los 30 milímetros en esta dirección, haremos algo parecido. Desde el punto A mediremos 30 milímetros hacia la derecha y desde aquí una línea hacia M'. Entonces ya tenemos los 30 milímetros en esta posición. Para determinar el cuarto vértice de la base, tenemos que recordar lo siguiente. Dos líneas paralelas en el espacio van a fugar a un mismo punto, van a estar dirigidas al mismo punto de fuga. Pues estas dos líneas tienen que ir a este punto de fuga. De tal manera que si desde este punto trazamos una línea AF' y desde este punto una línea AF, donde se corten ambas líneas, tenemos el cuarto vértice de nuestro cuadrado. Estamos dibujando el cuadrado de la base. Ahora queremos ver la altura de este punto. Esa es la altura del plano inclinado por la parte de atrás. Esta medida mide 30. Pues desde aquí medimos 30 milímetros hacia arriba y trazamos la línea hacia F'. Desde este punto hacemos una vertical y esta es la altura en reducida por la aplicación de la teoría de la cónica oblicua. Aquí no vamos a medir los 30 nunca, sino que lo vamos a medir en el vértice A. Y con los 30 medidos en el vértice A, reducimos de esta manera para obtener los 30 en esta posición. A continuación tenemos que calcular los 30 en el otro vértice. Entonces lo que hacemos es trazar, como esta línea y esta en el espacio son dos líneas paralelas, pues tendremos que llevar las dos líneas al mismo punto de fuga. Por lo tanto, desde aquí trazamos una línea hacia F y desde aquí una vertical. De esta manera tenemos los 30 en este vértice, que no son 30 medidos con la regla. Ahora simplemente he unido este punto que habíamos calculado anteriormente con este y este punto con este. De esta forma obtenemos el plano inclinado que tenemos aquí representado. Y lo que nos queda es dibujar ese agujero que estamos viendo aquí, que tiene una sección cuadrada. Lo voy a construir haciendo un cuadrado en la base. Mido 10, 10 y 10. Y esa medida la tengo que colocar aquí. Para colocar las medidas de 10, 10 y 10 en este lado del cuadrado, tengo que enmendar estos puntos a M'.
y donde corten tengo ya un punto que sería la proporción de 10, 10 y 10 sobre la línea que fuga a F'. Y es el momento desde estos dos puntos hacer paralelas a esta línea y a esta para obtener en el interior la franja donde va a ir situado nuestro cuadrado. De manera que desde estos dos puntos trazamos línea a F. Dado que el cuadrado se encuentra exactamente en el centro, lo más rápido es trazar dos diagonales. Si trazamos las diagonales del cuadrado, cuando esas diagonales cortan a las líneas que acabamos de hacer dirigidas a F, nos sirven para calcular los 4 puntos de la base del cuadrado, de este cuadrado que estamos viendo aquí en la planta. Ahora, para colocar ese segmento que tenemos aquí en el perfil, que sería esta altura, podemos aprovechar lo siguiente. Desde este punto, levantar una vertical hasta que encuentre al plano inclinado. Desde este punto, otra vertical hasta que encuentre el plano inclinado. Y observamos cómo esta línea, si la prolongamos, también llegará al punto F, porque es paralela a esta, es paralela a esta, es paralela a esta y es paralela a esta. Y tendremos un tramo rojo que será precisamente el que encontramos subiendo estos dos puntos a esa línea que acabamos de hacer. Si desde aquí y desde aquí subimos dos verticales hasta esta línea, ahí tenemos el tramo de color rojo, que sería este trozo. El proceso lo podemos hacer también para calcular esta línea de aquí. Tenemos la línea trazada, desde aquí subimos una vertical al plano inclinado, desde aquí otra vertical al plano inclinado y vemos que esta línea, que es paralela con la de arriba, en el espacio, en las proyecciones tienen que fugar al mismo punto F. Es el momento de subir estos dos puntos con dos verticales y nos da el tramo rojo que tendríamos aquí en el perfil y que en el plano inclinado estaría en ese punto. Si ahora unimos este punto con este y este con este, observamos que tenemos ya estas dos líneas de nuestra pieza. Y ya se puede decir que el dibujo estaría terminado. Para darle mayor claridad lo he coloreado. Vemos este triángulo que quedaría en esta posición, el plano inclinado amarillo, el plano perpendicular al plano geometral o plano horizontal, que es esto verde, y el azul oscuro que en esta ocasión, en estas vistas, no quedaría representado. Si quieres ver más vídeos como este, entra en internet y teclea dibuja Garlo.